¿La economía por encima de la salud? No, yo creo que tienen que estar las dos al mismo nivel porque, a ver, en todos los países Sí. el común denominador es que la pandemia provoca gran caída de la actividad, gran suba del desempleo, destrucción de puestos de trabajo, el riesgo de quiebras empresarias muy importantes. O sea, la pandemia es una verdadera... La pandemia en la salud es una verdadera pandemia económica. Entonces hay que poner las dos cosas, creo yo, en el mismo lugar. Es más, el mundo demuestra que la preocupación está en paralelo y me parece lógico, ¿no?, que estén en el mismo lugar de preocupación, porque... ¿Pero cuál es el modelo si que uno- deberíamos imitar? espere. Si descuidamos la salud, no tenemos economía. Sí. Si solamente miramos la economía, tampoco vamos a tener salud. Los países están mostrando que primero la salud, pero inmediatamente, renglón seguido, te diría pegadito, está el tema de qué hacemos con el derrumbe económico que provoca la pandemia, Sí. ¿no? Bueno, Y pero las por eso- medidas que se toman para luchar contra la pandemia. pero la pandemia ya está en algunos países del primer mundo. ¿Cuál sería el modelo a imitar en ese marco? No, a ver, todos los países, ¿qué te muestran? ¿Qué te muestran casi todos los países? Quien más, quien menos, ha cuarentenado. Sí. Quien más, quien menos se ha preocupado por el derrumbe económico y el quiebre empresaria y el aumento del desempleo. Sí. O sea, la gente que queda sin trabajo, la gente que no tiene que llevarle a la noche a su casa. O sea, la preocupación en todos los países tiende a estar en el mismo lugar. Miriam. Bueno, primero dejarme decirte que te traje alcohol en gel de los trabajadores de Madigraf, una gráfica recuperada, Bien. que están también colaborando en esta situación, produciendo alcohol en gel y dando una muestra de que cuando las fábricas las manejan sus propios trabajadores, no piensan primero en la ganancia, sino cómo colaboran con toda la sociedad. Así que les traje acá para que tengan ustedes. La verdad que hay mucho abuso con el precio del alcohol. Muchísimo, y así no que se está bien que- consigue además. Ujú. Esa es una cosa, mira... ¿A cuánto lo venden ellos? Me mataste, no sé, esto me lo mandaron gratis para ustedes. Bien, está bien. No, ellos lo venden a precios populares. Sí, pagar, como- Lo venden Sí. a precios populares para poder llegar a toda la comunidad que rodea también la fábrica y a distintos sectores solidarios, y también creen que si recibieran ayuda incluso podrían hacer donaciones, ¿no? Recién estaba hablando con una trabajadora bancaria, los bancos, como vos sabés, empezaron a trabajar, están Sí. intentando vender estos créditos. Son los únicos y- que van a ganar los bancos, ¿no? Miriam? Sí, y les dicen que usen alcohol en gel a los trabajadores que están atendiendo gente todo el tiempo, pero no les dan alcohol en gel, por lo Claro. que vos decías. Le dicen que tienen que limpiar el escritorio con alcohol 70-30, no les dan esos elementos. Por la situación de la economía, hay una sola manera de no elegir entre salud y economía. Porque si no haces la elección, termina primando la economía. Estamos Claro. viendo a todos los grandes poderosos del país, empezando por los bancos, como bien vos decís, decidiendo trabajar y que todo el mundo vaya a trabajar según sus condiciones, sin elementos de seguridad, o otros grandes ganadores como las petroleras diciendo, bueno, ahora que no voy a ganar tanto como el año pasado que tuve ganancias récord, bajo los salarios a un 50%. Sí. La manera de no elegir entre las dos cosas es hacer un plan racional que comience por un impuesto a las grandes fortunas del país, Claro. afectando solamente el 0,03 de los principales patrimonios, es decir, unos 15.000 patrimonios. Digo patrimonio y no personas porque a veces podés estar hablando de una Sí, 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 sí. sucesión, una sociedad. 15.000 grandes patrimonios, podés obtener 15.000 millones de dólares que te permitirían, para empezar, un salario de cuarentena de 30.000 pesos Sí. para todos los que lo necesitan. Podrías tener testeos, comprar los test y tener test disponible para todo el personal de salud que hoy está en la primera línea de fuego con una enorme cantidad de contagiados, batiendo récords mundiales, lamentablemente. Podrías tener más camas en hospitales, podrías tener los elementos necesarios para enfrentar la pandemia y empezar a construir unas 100.000 viviendas para que no haya personas hacinadas. Porque lo otro que estalló estos días, Tomás, es que, por ejemplo, en los dos casos que ya hay en Villa 31 es porque las personas comparten el baño, Y comparten... claro, hay hacinamiento. Ahí te Bueno, en el es un peligro conurbano grande. tenés municipios con un 10% de la población hacinada. No estamos hablando Claro, de claro. una villa de la capital federal, algún barrio de la provincia de Buenos Aires, No es que Gran se abre la Córdoba. economía en Europa, que también le fue mal, sino que se abre acá, lamentablemente, y está muy Exactamente. circunscrito a Hay los que centros. considerar en esas condiciones en que esta pandemia se da en la Argentina. Entonces, o se afectan los intereses de los poderosos, o es mentira que no vas a elegir entre salud y economía. Se va a imponer la economía, se va a Está imponer bien. los intereses de esos mismos sectores. ¿Quiénes son los que están yendo al dólar hoy y por qué el riesgo país sube de la manera en que sube, Juan? Sí, mira, primero quería hacer referencia a mi posición respecto al salud o economía.
Yo creo que es lamentable lo que está pasando, es una guerra y primero para mí primordial la salud. La receta para eliminar, para combatir el coronavirus es la única receta, la única vacuna es combatirla es con la cuarentena. Sí. O sea, con la cuarentena se cae la economía y se cae el consumo y pasa lo que está pasando. Para mí, detrás de eso, detrás de esa receta que es la cuarentena, quédate en casa, es el Estado participando fuertemente. De hecho, lo que pasó en Italia y en España nos dice lo que va a pasar en Argentina. Claro. El Estado participando fuertemente, y hay que tener claro una cosa, que acá estamos en un Estado que viene con un Ministerio de Salud, con lo que es el Estado, digamos, desmantelado, o sea, con 35% de pobres, 16 millones de argentinos pobres, indigencia. O sea, creo que la cuarentena es fundamental. Si no, esto es una guerra, son muertos. O sea, para hablar de economía hay que hablar de cuarentena. Pero yo quiero saber las razones que piensa Esper que pueda tener Alberto Fernández, el presidente de la Nación, para hacer la cuarentena. Digo, porque me imagino que el presidente quiere que la economía se desarrolle, porque también hasta el futuro político del propio presidente está atado a la economía. ¿Por qué cree usted entonces que no estamos...? sé eso, no lo tengo claro. Lo que sí es claro por las propias frases del presidente, desde el 20 de marzo que anuncia la cuarentena, que él dijo no me chicaneen o no me corran con la economía, cuando la preocupación debería ser desde el primer día, al mismo tiempo que decide la cuarentena, estar preocupado por el derrumbe económico que la cuarentena provoca. Ajá. Cierre de empresas, despido de trabajadores, baja de salario. Uno tiene que estar muy preocupado por eso, que ocurre, pero ocurre en todos los países que hay cuarentena. Lo que no ocurre en todos los países es lo que ocurrió acá, que el gobierno tardó casi 30 días en empezar a tomar medidas para que la gente de trabajo y la que da trabajo no se quede sin laburo. Sí. Eso recién empezó a ocurrir ahora y los anuncios todavía prácticamente no se implementó ninguno, o sea que falta todavía tiempo para que ¿Vos crees el que salvataje... disculpe, José, ¿usted cree que no nos ha cuidado el presidente? ¿Usted cree que No, esto tiene algún objetivo particular? No, olvidémonos de los objetivos, Sí. vamos a hablar de hechos. Sí. Los hechos son que prácticamente 30 días después, en serio, el gobierno empezó a preocuparse por las consecuencias que trae una cuarentena en materia económica. ¿Sí? Y esos anuncios, esto debería haberse empezado el primer día. Ya se demoraron demasiado en pensar que iba a venir el coronavirus. El 26 de enero, el ministro de Salud dijo que acá no iba a venir coronavirus. O sea, un Estado presente hubiera pensado que el coronavirus iba a venir acá. ¿Y entonces qué hace? Y desde ese día, pensar la cuarentena y desde ese día empezar a pensar las medidas económicas para que la gente no se muera de hambre. ¿Pero qué pudo cambiar, digamos, si hoy el Estado está emitiendo, está tratando de rescatar? Yo creo que... No, lo que digo es, debería haber empezado todo mucho antes. Está bien, pero no me está diciendo cuál es el objetivo. Sí, Puede empezar antes, pero ¿cuál es el objetivo? Pero ¿cómo el objetivo? ¿El objetivo Claro. de qué? Y si vos empezás antes, Si usted ¿qué decide haces? una cuarentena, a ver, lo que yo digo es, debería haber habido mucha más coherencia. Si vos decidís, para mí la cuarentena no se resuelve con ideología, sino con sentido común. Si vos metés a toda la gente que labura dentro de la casa, ¿qué pensás que te va a pasar con el tipo que vende fiambre, con el oftalmólogo, el podólogo, el comerciante? ¿Y si ese tipo se agarra? No produce, no vende, no hace nada. Entonces vos tenés que salir en el acto al salvataje de toda la gente de trabajo para que no pase lo que pasa hoy. Pero José Luis, si Recién ese tipo, arrancamos hoy y todavía no hay medidas que estén llegando a la gente. Y si ese tipo que es cabeza de familia y que es el padre de la familia, que es el que trae el dinero, se agarra COVID y queda en un hospital durante 15, 20 días pero o se muere... Vos los encerrás Sí. y aunque estén encerrados, dale, porque algo esa gente gasta, algo paga. Está bien. No Yo es que creo está claramente todo que medidas... encerrado, ¿entendés? Disculpame, por esa parte que tiene que gastar, dale enseguida, no demorar 30 días y todavía no hay ninguna medida implementada. No, José Luis, yo creo que sí, medidas hay. Podemos discutir la celeridad. Recordemos que el gobierno, no voy a defender al gobierno, creo que el gobierno tiene cómo defenderse. Recordemos que viene con una Secretaría de Salud. Tenemos que saber las camas preparadas para lo que puede ser una pandemia. Creo que medidas hay. Claro que hay medidas que se pueden discutir la celeridad, pero medidas hay. ¿Sabés cuántas camas había antes de la cuarentena? No quiero ni imaginarme. Habría una Secretaría de Salud. En UTI para la provincia de Buenos Aires, en un ratito vamos a ver el plano, el mapa que tienen en la provincia de Buenos Aires en exclusiva. 380 camas para UTI para toda la provincia de Buenos Aires. Una locura. Realmente yo veo un Estado presente
creo en el Estado, siempre creí en el Estado presente, no creo en las bondades del mercado. De hecho, vos me preguntaste recién qué pasa con el dólar. ¿Qué te piensa que compra dólares? ¿Vos compraste dólares? ¿Alguno compró? No. Compran los sectores concentrados, los que ganaron. Y también se los fugan. Y claro, compran dólares, utilizan el sistema contado con liquidación y dólar MEP para llevársela afuera. Queda clarísimo. Y eso, escuchá, le meten presión al tipo de cambio para buscar una devaluación en este momento de cuarentena. Son los sectores concentrados, porque los trabajadores, yo no creo que un trabajador que cobró el 50% del salario esté comprando dólares. Queda clarísimo. ¿Puedo decir algo? Porque el problema es el análisis. El tema es qué medidas se toman contra eso. Simple, si el Banco Central emite mucho dinero y sobra dinero, ¿por qué no te va a subir el dólar? No, sobra dinero. Emiten para asistir a la gente. Decir algo? No, me parece que hay un problema en quedarse en el análisis. Sí. Creo que lo que tenemos que avanzar es, bueno, cuáles son las medidas, porque que está todo mal, ya lo sabemos. Sí. Cuáles son los efectos de la pandemia, claro, lo sabemos. Alberto Fernández encontró un país absolutamente quebrado por las ideas de la derecha, precisamente porque Macri implementó cada uno de el manual de la derecha moderna de cómo se debía manejar la economía, quebró el país, lo sobreendeudó. El problema es que Alberto Fernández está administrando la miseria. Hasta ahora no tocó ninguno de los intereses de los poderosos, no tocó a los bancos que todavía no pusieron un peso, no tocó a las grandes petroleras que todavía no pusieron un peso. Los grandes ganadores de la etapa macrista, también las obras sociales, las prepagas, fueron uno de los grandes ganadores, las que más subieron el valor de la salud. Y ahora se encuentra absolutamente todo quebrado. ¿Qué haría con los bancos? Con los bancos. Con los bancos para empezar a cobrarle un impuesto extraordinario a las grandes ganancias que tuvieron. ¿Vos sabías que los bancos tienen los depósitos de la gente adentro? Sí, por eso hay que nacionalizar los depósitos. Una medida que otra vez hasta el peronismo ha tomado la Argentina, pero ahora ya no se puede hablar de eso. Los bancos van a prestar con la plata que le ponga el Banco Central, fácil. Y está mal, sabe que está mal, porque se deberían nacionalizar los depósitos. Pero están haciendo un negocio los bancos, siguen haciendo negocios en esto, son buitres. Tenga mucho cuidado. Vos me hablás arriba mío, yo no tengo ningún problema de hablarte arriba. Sí, pero que usted empezó a interrumpirme a mí, no me dejó terminar. Lo que pasa es que es que salvo que usted piense que usted tiene derecho a hablar y yo no, ya sería algo porque más la gente complejo. tiene los depósitos en los bancos. Sí. Los bancos está muy bien que tengan mucho celo a la hora de prestar plata, porque si prestan mal, esos ceros se los sacaron lo que a la no gente. van a poder devolver los No bancos son los depósitos de la gente, no del Garca. Bueno, por eso tenemos una una propuesta propuesta para eso. Obvio que el dólar va a subir. Bueno, ahora escúcheme a mí. Viene ocurriendo de Escúcheme a mí. época Hay una manera de que el dólar no suba, hay una manera de que el campo está trabajando a pleno, no hay cuarentena en el campo. No le está haciendo muy bien al campo, mira. Sí, le está yendo muy bien al campo. En los bancos coincido, pero... Pero ¿sabés cuál es el tema? Que lo están acopiando. Hoy salieron varias notas que ya hablan de eso. Esos dólares no... Perfecto. Bueno, ahí tenés la confirmación de que le está yendo bien, está copiando. Entonces, ¿sabés que hay que tomar ahí medida? ¿Por qué no se lo va a quedar? Es de él, no es tuyo, ni de él, ni de él, ni mío. Es del productor. Hay que establecer el monopolio del comercio exterior para que no sigan especulando y se vaya el dólar. Hay que nacionalizar el sistema de bancos privados, establecer un sistema único para concentrar el ahorro y hacer que ese kiosquero, que ese pequeño comerciante no quiebre, porque si no, ¿de dónde va a salir el dinero para asistir a esa gente? ¿Por qué toda esta revuelta de hoy? ¿Por qué el dólar sube tan rápido? Porque hoy hay un instrumento, ¿no? Cuando acumulan muchos pesos los sectores concentrados, los que ganan mucho dinero, que no quieren pagar impuestos, juntan todos esos pesos, con esos pesos compran instrumentos en dólares, claro, y se lo transforman en dólares afuera o en Argentina para llevársela afuera. Yo creo que tenés que prohibir que con pesos puedas comprar dólares como se lo prohíbe a cualquier laburante. Exactamente. Cualquier laburante que nos está mirando no puede comprar 200 dólares, 100 dólares, y no por culpa de este gobierno, por culpa del gobierno liberal de Mauricio Macri, que nacionalizó los depósitos de los bancos. Por la realidad. Vamos a hacer algo. Cuando vos depositabas un plazo fijo en el banco, en el gobierno de Mauricio Macri, lo nacionalizaba transformándolo en el IX y pagándole un 80% a los bancos. Ahora hay que hacer al revés. Ese depósito a plazo fijo, decir, bueno, prestáselo a una pyme, prestásela para el desarrollo, para la producción. Esa es la realidad de los bancos. Yo no tengo nada en contra de los bancos. Yo quiero decir que los bancos ganen plata recibiendo depósitos y prestándole al sistema productivo, no haciendo bicicletas y fuga de capitales. Están hundiendo a la gente, Entonces hay que tomar medidas concretas con los grandes ganadores de estos últimos 4 años. Y los bancos, hoy hay una muy buena nota que recomiendo en El Canciller, que escribe el periodista Diego Genud, que pone banco por banco cuánto ganaron. Da escalofríos mirar lo que ganaron en este último tiempo. En los últimos tiempos. En el último tiempo. Entonces, ¿por qué no le vas a cobrar un impuesto extraordinario por única vez, pero que te permita hacerte una masa de dinero para que todo el mundo cobre un salario de cuarentena digno de 30.000 pesos? ¿Por qué una vez más la crisis la tienen que pagar los que menos tienen? ¿Bien? No se puede seguir administrando la miseria macrista. Pero ¿usted está de acuerdo con que haya un impuesto a las grandes fortunas? ¿Cuál es su posición con ese tema? No, yo creo que no tiene que haber más impuestos.
Mira, el aumento del déficit fiscal que Argentina va a tener... más impuestos es una idea, digo, en lo concreto. Ahora, por ejemplo. La cantidad de impuestos que se pagan en Argentina es monumental. La gente que está en blanco en Argentina, que es 2/3 de todos los que trabajan en Argentina, paga impuestos como en ningún país del mundo. La gente que está en blanco en Argentina, de 12 meses que tiene el año, 7 trabaja solo para pagar impuestos. Yo no entiendo cómo nos entra en la cabeza de pagar más impuestos todavía. O sea, la discusión de un impuesto, sea quien sea, y a mí no me importa quién es, yo no puedo entender cómo la estemos dando, porque en este país se pagan impuestos como en ningún lugar del mundo. Además, según la OCDE, es completamente regresivo el sistema impositivo argentino. Según la OCDE, Argentina tiene 30%, menos que Chile y menos que Brasil. Según la OCDE. Un segundo. Hay que decir las cosas como son. Totalmente regresivo el sistema impositivo argentino. El problema fiscal que Argentina tiene ¿Cuánto este cree que año, se va a recaudar, José? No 15.000 millones, es un disparate. ¿Pero cuánto dice usted que se puede recaudar? Los más optimistas dicen que son 2.000 millones de dólares. Yo digo con nuestro proyecto, no con el que propone el gobierno. Yo digo con el nuestro. Que Argentina va a tener por caída de recaudación, por la recesión y por suba de gasto público necesaria para salvar al sector privado que está quebrando. 10 veces 2.000 millones de dólares. Entonces no le engañemos a la gente diciendo que... No, algo es algo. El problema fiscal vos lo tenés que solucionar parcialmente. Si la gente de laburo en el sector privado no cobra hoy, porque está cuarentenada, la parte del Estado que está cerrada y que no trabaja, no puede cobrar el salario todos los meses igual. Ah, bueno, ahora entiendo lo que propone. Lo que propone él es empezar despidos estatales, que no trabajan, sacarle no esos... cobran, Ah, bueno, como entonces pasa con la no gente cobrarle a los privado. ricos, que lo paguen La los ley que es pareja, trabajan. o sea, Ahí apareció la verdad. Ahí apareció. Por eso ahí apareció la verdad de lo que piensa, está bien. Vos no le podés pedir a la gente de trabajo que tenga que pagar impuestos cuando no trabaja y la parte del Estado que está cerrada, dígame cuántos banqueros trabajan. Sí cobra. ¿A vos te parece justo eso? No, bueno, pero estamos en cuarentena, me imagino que no trabajan. Los impuestos son para financiar el Estado. En un momento de pandemia, el Estado necesita ser fuerte. Tiene que cobrar impuestos sí o sí. Lo que sí son regresivos, tiene que ser progresivo. Ahora, según la OCDE, Argentina 30% de grabación de impuestos. Bueno, abajo de Chile y abajo de Brasil. Por vos eso, lo sabés que los grandes tiene que ser progresivo. Obviamente que tiene que ser más grabado impuesto a las ganancias, bienes personales, impuesto a los ricos y bajar el IVA, bajar el impuesto a los consumos, el impuesto que pagamos las mayorías. Eso claro que merece una reforma fiscal. Ahora en un momento de emergencia, no podemos decir, José Luis, que tenemos que bajar impuestos. ¿Cómo vas a tener camas? ¿Cómo vas a tener un sistema de salud? Vas a hacer lo mismo que hizo Macri. Vas a transformar la salud en secretaría y así nos va a ir a los argentinos. A mí no me corra con Macri. No, mira, recuerdo que vos compartiste a Tril en la campaña de Mauricio Macri. Compartiste a Tril. ¿Vos estabas de acuerdo con liberar la tasa de interés, la cuenta capital? No, José Luis, no te corras tampoco, no le corras. Vos estabas de acuerdo, compartiste a Tril y campaña con Mauricio Macri. No digamos pavadas. No, pero si yo lo recuerdo a la gente. No. Vos estabas en el equipo de campaña de Mauricio Macri. No pavada, hombre, vas a quedar mal vos. No, traeme la prueba. No le mientas a la gente. A ver, yo no fui miembro del equipo de Macri, ni trabajé con Macri. Bueno, ahí la gente solo llamó a votar a la reta. Decirle algo que es objetivo. Llamó a votar a la reta. Yo me acuerdo haberte visto en la tri con Meconian. Me acuerdo muy bien. Con Broda. Lo recuerdo, hay videos. No, pero espera, compartir una tril con en campaña de Mauricio Macri. No, hombre, fue un seminario hecho por un grupo de empresas en el cual estuvo Broda, estuvo Melconian. ¿Cómo te acordás, Vos te comiste el mismo pescado podrido que se comió. No, sufría Macri 4 años porque ustedes que lo apoyaban. Liberó tasa de interés. La gente terminó pagando tasa de interés de 240%. Culpa de liberar eso. Ya sabemos lo que ocurrió en los últimos años. Muchísimas gracias. Ya se viene Diego Santilli y le agradezco por estar acá. Espera un cachito. A ver. El gobierno de Macri fue un fracaso tan grande que por eso hemos vuelto a lo que hemos vuelto, ¿no? Al kirchnerismo. Entonces, por eso no estamos muriendo con la pandemia, José Luis. Si no estaríamos muertos. ¿Te puedo decir algo, Tomás? Porque si no gritan acá es imposible. No, José Luis. Es muy estúpido. Si tuviera Macri ahora gobernando, no sabe cómo estaríamos. Hay que ser sinceros también. ¿Te puedo decir algo? ¿Propuestas ahora para evitar que esto empeore? Dale, decime propuestas. Una, tiene que haber un Consejo Económico que también, en paralelo al Consejo de Salud, asesora al presidente. No puede ser que las medidas solo se tomen... ¿Crees en el Estado, entonces? ¿Crees en el Estado? El Consejo es parte del Estado. Déjame terminar. Y bueno. Punto 2. Hay que pensar en una reforma fiscal de corto plazo para evitar que el déficit explote, porque si el déficit explota, la emisión va a explotar. Y si explota la emisión, la inflación va a explotar. Tercera cosa, hay que evitar un default de la deuda para que el Estado tenga
muchas canillas posibles de financiamiento de su déficit para evitar que el déficit explote. Porque si el déficit explota, no lo va a pagar el rico, no lo va a pagar. Todos los países del mundo lo va a pagar la gente de trabajo. No se piensa en déficit ahora. Estados Unidos, Inglaterra, crisis la paga la gente. El déficit pasó a un segundo plano. Bueno, primero la vida. Juan, cortamos acá. Pará. Este hombre me está... No, le pido por favor que tenga respeto a un compañero. No, tengamos respeto. La vida... Somos colegas, la vida José me Luis. importa... Yo no te falto el respeto, somos colegas. No puede decir. La vida a mí me importa tanto más que a vos. Lo que así me importa la cuarentena es el recetada. Después de la vida, es el después de la cuarentena. Vos tenés que evitar que la economía quiebre hoy para que no haya más pobres. En Italia murieron 10.000 italianos. ¿Qué les puede importar después la economía, después la muerte? ¿Qué les interesa? Planteás a la familia, ¿qué le decís eso a la familia? La dicotomía que planteás es falsa. Bueno, la economía importa tanto como la salud. Hacé la cuarentena que quiera, lo que yo te digo la es, vida, José Luis. Si haces una cuarentena muy dura, tengo un invitado si haces una cuarentena muy dura, preocupate para que la economía no se te caiga, porque los pobres lo vas a tener que contar de millones después. Tengo un invitado esperándonos. Miriam, tenés unos segunditos, por favor. No, sí, lamentablemente acá estos dos señores monopolizaron la palabra a los gritos, es muy difícil expresar. Para escuchar uno que refleja a la derecha y el otro que le critica a la derecha. El problema es qué hacemos para adelante. Creo que teníamos que tener un espacio para poder discutir verdaderamente cuáles son las medidas. Acá, por ejemplo, Esper dijo no caer en default. Claro, la Argentina pagó, hasta marzo ya había pagado 5.100 millones, es decir, de que asumió Alberto Fernández, 5.100 millones de dólares de deuda. Mirá si ese dinero hubiese ido no a la deuda que contrajo fraudulentamente el gobierno macrista, a pagar eso si no se hubiese ido a la salud. ¿Hubiese afectado igual la pandemia que como está afectando hoy? Él apoyó al gobierno... No, termínela, porque no puede ser que usted sea tan autoritario. No, usted es un autoritario total. Quiere hablar usted solo. No puede conocer algo que fue democrático. Bueno, ahora están todos de acuerdo para la deuda macrista. Entonces acá parece que lo anterior era muy autoritario. Usted no deja hablar a nadie. De lo que va a pasar después del 26. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Siga con su receta.